Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Estamos en directo para que conversemos de todas esas enfermedades que están presentes en la población, unas más comunes que otras no tanto, no tan fáciles de diagnosticar o identificar. Pero la de hoy sé que va a ser muy importante y seguramente muchos de ustedes se van a identificar con el tema de hoy. Pero antes quiero recordarles que nos encuentran de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde y en repetición también de lunes a viernes a las 5 de la mañana, aquí en Teleantioquia, para que conversemos de salud. Nuestras líneas telefónicas ya están abiertas para que participen en el 232-4604 y 018-5150-15. Vamos a hablar hoy de la enfermedad de Parkinson. ¿Será que es una enfermedad que se puede prevenir? ¿Se puede curar? ¿Cuál es el tratamiento? La enfermedad de Parkinson afecta a personas de todas las razas y culturas. Alrededor de 6.3 millones de personas presentan la condición a nivel mundial. Esto es menos del 1% de la población total. La mayoría de las personas que sufren esta enfermedad son mayores de 60 años, pero una de cada 10 es menor de 50 años. Más hombres que mujeres se ven afectados. Según la Organización Mundial de la Salud, esta prevé que para 2030 llegarán a ser más de 12 millones de personas con esta enfermedad. Todas las personas con enfermedad de Parkinson presentan diferentes síntomas, pero los síntomas más comunes son temblor, rigidez muscular y lentitud del movimiento. Ya saben entonces el tema de hoy. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y por supuesto que pueden interactuar con nosotros también en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como canal Teleantioquia. Tenemos muchas inquietudes frente a este tema de la enfermedad de Parkinson. ¿Quiénes son más susceptibles de padecer esta enfermedad? Lo decíamos al comienzo del programa. De pronto se presenta más en la población masculina que en la femenina. Está con nosotros el doctor Francisco García Jiménez. Él es neurólogo clínico de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Muchas gracias, con mucho gusto. Es un placer para mí estar hoy aquí. ¿Qué tan común es la enfermedad de Parkinson en nuestro medio, doctor? Ya di algunas cifras estadísticas a nivel mundial, pero en el caso de Colombia y de Antioquia, ¿cómo Se estamos? conoce información específicamente del área metropolitana de Medellín. En el año 99 se hizo un estudio epidemiológico nacional que se publicó en el 2003 en la revista de la Oficina Panamericana de la Salud, que mostró que la enfermedad de Parkinson podía encontrarse hasta en el 4.7 por 1000 personas en el medio. Eso quiere decir que en el país, si contamos alrededor de 50 millones de habitantes, pueden existir 200.000 personas con esta enfermedad. Hay enfermedades que tienen un componente genético muy fuerte, definitivamente, que pueden ser hereditarias. En el caso de la enfermedad de Parkinson, ¿lo es? Hay pacientes que tienen indudablemente que una condición genética que puede determinar que yo la desarrolle, ¿sí? Como casi que en cualquier enfermedad, si yo tengo la información que determina que la vaya a sufrir, pues si alcanzo la edad o se juntan las condiciones, los elementos de medio ambiente, de infecciones, de alimentación, exposición a tóxicos, puedan facilitar que se me presente más fácilmente a mí que a otra persona. Existen algunos otros pacientes con enfermedades psiquiátricas que están expuestos a algunos medicamentos de esta índole que pueden desarrollar síntomas muy similares, parecidos al Parkinson, que nosotros llamamos parkinsonismo. Sí. Y que en ocasiones, a pesar de que se suspendan este tipo de medicaciones, el paciente continúa con la enfermedad y se comporta exactamente igual que un paciente con una enfermedad de Parkinson. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-5150-15. Si hablamos un poquito más en detalle de los síntomas que presenta esta enfermedad, pues es fácil identificar este movimiento, por ejemplo, doctor, que es como el más común, el temblor en las manos. ¿Qué otros síntomas se presentan en un paciente con Parkinson? Bueno, entonces lo primero es que todos sepamos que el simple hecho de que yo tenga un temblor
no quiere decir que ya estoy sufriendo o que me va a empezar la enfermedad de Parkinson. Existe una condición médica que se llama el temblor esencial, que es mucho más frecuente que el Parkinson, que puede empezar asimétrico, unilateral, en personas mucho más jóvenes, y de hecho le llegan a uno a la consulta aterrorizados, que ya me empezó el Parkinson. No, no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Hay que estar tranquilos en ese sentido, doctor. Si uno tiene un temblor y es aislado y en la familia el papá, el tío, que es mucho más de hombres, sí, hay una clara tendencia familiar, pues uno dice, no, lo más probable es que se trate de una enfermedad de Parkinson. Lo cual no quiere decir que no me pueda dar una enfermedad de Parkinson. Pacientes con temblores pueden tener hasta 4 veces mayor probabilidad de desarrollar en el tiempo, si alcanzan la edad, una enfermedad de Parkinson que aquel que no lo tiene. Siempre hemos creído que la enfermedad de Parkinson necesariamente es aquel paciente que está tembloroso. El paciente con enfermedad de Parkinson también se puede manifestar por rigidez, sí, por lentitud, ¿sí? Que son los movimientos. Las manifestaciones predominantes, clásicas con las que se dice rigidez, bradiquinesia, que es lentitud en los movimientos, y temblor, igual enfermedad de Parkinson. Pero nos olvidamos que existen una cantidad de condiciones, síntomas que le pueden decir a uno años antes que puedo llegar a desarrollarla, ¿sí? Perfecto. Vamos a saludar a Nuri, que se encuentra en la ciudad de Ibagué a esta hora. Gracias por acompañarnos. Nuri, ya su médico está en casa. ¿Cuál es su pregunta para él? Y a Nuri le vamos a pedir un favor, y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Nuri. Sí. Vamos a bajarle todo el volumen al televisor. Bueno. Sí, señora, ya. Adelante. Bueno, vamos a darle tiempito a Nuri mientras va. ¿Ya estamos listas, Nuri? Sí, señora, ya. Adelante. Quiero preguntarle, ya hacen cirugía sobre ello, ¿verdad? ¿Y a dónde? ¿En qué parte de Medellín la hacen? ¿Cirugía? Sí. ¿Para el Parkinson? Sí. Buena pregunta. Gracias, Nuri, por acompañarnos. ¿Es cierto o no es cierto, doctor? Sí, sí, hay cirugía para Parkinson. ¿Es muy compleja? Es una cirugía compleja. Es importante primero hacer la claridad de que no todos los pacientes son candidatos a la cirugía de Parkinson, ¿sí? Que no es curativa, ¿sí? Y que hay muchos centros en el país donde se realizan, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, ¿sí? ¿Y en el caso de Ibagué, que es donde ella vive, la realizan? No. En Ibagué no te sabría decir. Acá en Medellín hay varios centros donde se realiza y el Hospital San Vicente es uno de los centros referenciados para este tipo de cirugía. Muy bien. Hay enfermedades que definitivamente podemos prevenir si no hay un componente genético o un factor hereditario para que se desarrolle la enfermedad. El estilo de vida, por ejemplo, podría retrasar o retardarle la aparición de algunas enfermedades. No sé si en el caso de Parkinson, doctor, sea una enfermedad que se pueda prevenir. Indudablemente que cualquier tipo de actividad que sea sana, que me lleve a que tenga una vida más plena, que me exponga a menos tóxicos, sí, pues va a ser mucho mejor para mí que si estoy consumiendo licor, sustancias psicoactivas, con mal sueño, una mala alimentación. Indudablemente que voy a tener mayor probabilidad de sufrir, no solo esta, sino otras enfermedades. El sedentarismo, por ejemplo, el estrés. De hecho, una de las primeras medidas que se implementan en el manejo del paciente que está en una fase muy temprana, que es funcional, que a pesar de que ya tiene algunas manifestaciones, uno dice, aguantémonos un momento y no empecemos una medicación. Las principales indicaciones que se dan son de terapia física, de mantener su actividad física, de mantenerse integrados sus actividades cotidianas. Eso hace que en el tiempo vayamos a durar más funcionales, que vayamos a retardar un poco el inicio de la medicación sí, y todos los efectos adversos que se pueden venir detrás de ello. Existen tóxicos ambientales, existen sustancias que se utilizaban psicotrópicas, hay uno muy famoso que es el MTPT, que generaba cuadros parkinsonianos severos. Entonces, indudablemente que si yo puedo llevar una vida sana, con una alimentación balanceada, con una actividad física regular y que sea productiva en el tiempo, va a ser mucho mejor. Puedo prevenir ciertas enfermedades. Y a esta hora también saludamos a Samuel, que se encuentra aquí en Guayabal. Bienvenido, Samuel. Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, para felicitarlos por el programa. Y gracias.
Y quería solicitarle al doctor, por ejemplo, hasta dónde es cierto que una mojada acalorado puede producir el Parkinson. Muy interesante su pregunta, Samuel. Gracias por acompañarnos, sobre todo porque esto me da pie para hablar un poquito más de los mitos y realidades que existen frente a ciertas enfermedades, doctor. ¿Verdad o mito? Mito. Definitivamente salió un partido de fútbol, llovió y a partir de ese momento me empezó la enfermedad de Parkinson. No hay ninguna referenciación en la literatura médica, ¿sí? Existen cualquier cantidad de creencias populares al respecto de eso, que me rezaron, que estuve en un sitio y salí de un aire frío y entré a otro Pero espacio. si existen, perdón doctor, factores de riesgo. ¿Podríamos hablar de factores de riesgo? Indudablemente que hay factores de riesgo para que yo determine sufrir o no una enfermedad. Si yo estoy hablando de enfermedad de Parkinson, ¿cuáles serían los principales, diría yo? El primero de ellos, la edad. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a pacientes por encima de los 60 años, lo cual no quiere decir que en edades más tempranas no se pudieran presentar. Y si bien a la edad de 60 años, un porcentaje de la población que puede fluctuar entre el 0.5 y 2% puede llegarla a sufrir, por cada 5 años de sobrevida que yo vaya dando más allá, va aumentando esa probabilidad de sufrir cualquiera de estas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Parkinson. Si yo tengo una historia familiar genética clara de enfermedad temprana, incluso hay casos familiares genéticos en los cuales han empezado en varios miembros de una familia. De hecho, aquí en Medellín tenemos una familia en las que les empezó a los 15 años de edad. Muy uno no se imaginaría nunca un paciente con una enfermedad de Parkinson a esta edad tan temprana. Y serían casos excepcionales. Genéticos, sí, eso es un caso indudablemente excepcional. Muy bien, doctor, pues gracias nuevamente por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Algunas enfermedades, por los síntomas que presentan, se pueden detectar o diagnosticar a tiempo, otras no tanto. Ahora, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? ¿Y cuál es el tratamiento? Además de la cirugía que ya lo mencionamos, pues la respuesta las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, un minutico más, y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa con el tema del día, enfermedad de Parkinson. Tomen nota de los siguientes datos muy importantes. Frente a esta enfermedad, hay que decir que la enfermedad de Parkinson afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Actualmente hay unas 6.3 millones de personas con esta enfermedad en el mundo y la Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 llegarán a ser más de 12 millones. Los síntomas comienzan lentamente en un lado del cuerpo, luego afectan ambos lados. Algunos son temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos, lo mencionaba ahorita el doctor Francisco, problemas de equilibrio y coordinación. No existe un examen de diagnóstico para esta enfermedad. Los médicos usan el historial del paciente y un examen neurológico para diagnosticarlo. No existe además una cura para esta enfermedad. Existen diversos medicamentos que ayudan a mejorar los síntomas. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda, electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento, pueden ayudar. Ahí está entonces esta información que esperamos sea muy útil para ustedes. Y a esta hora saludamos a Livia, que se encuentra aquí en el barrio Belén. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Buenas tardes. Adelante, doña Livia. Para hacerle una preguntita al doctor. Por supuesto. Una persona que ha sido le dieron escopolamina y durmió como 3 o 4 días a causa pues de la escopolamina que le dieron. Claro. Eso es consecuencia a Parkinson porque en el momento sufre Parkinson y es una persona relativamente joven. Pero ¿sufre Parkinson a raíz de esta historia que nos cuenta? No, yo pregunto si eso puede ser causa. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doña Livia, por acompañarnos. Gracias, doctor García. Hasta luego. Gracias. Bueno, la escopolamina fundamentalmente da compromisos a nivel de la esfera mental, cognitiva, trastornos de memoria, trastornos de conducta.
que pueden persistir en el tiempo, sí. Pero el trastorno motor característico de la enfermedad de Parkinson, no. A no ser que haya, además de escopolamina, algún otro tipo de sustancia con efecto que nosotros llamamos neuroléptico, que puede, o en el manejo, en el momento en que estuvo en alguna institución, pudo haber recibido alguna de estas medicaciones, pueden haber desarrollado algunos de estos síntomas, como rigidez, temblor, pero que si son secundarios a alguna de estas condiciones, posiblemente desaparecerán en el tiempo. Pero aseverar que le empezó la enfermedad de Parkinson porque lo intoxicaron con escopolamina específicamente, no tiene nada que ver. No es lo que vemos. Doctor García, antes de ir a la pausa hablaba del diagnóstico y ahí lo veíamos precisamente en la información que les daba en el gráfico, y es que es una enfermedad que no es tan fácil, no existe un examen para diagnosticar el Parkinson. Se habla de una charla con el médico, de una conversación con el médico, y qué más podría dar cuenta para hacer un buen diagnóstico y decir, se trata definitivamente de esta enfermedad. Bueno, el diagnóstico indudablemente que es clínico, lo debe hacer el médico, claro, no apoyado en exámenes de resonancia hasta electroencefalograma, nada de ello. Con la historia que le refiere el paciente, con las características, las manifestaciones típicas, el médico debe estar en capacidad, con el solo interrogatorio, de decidir si puede o no estar sufriendo una enfermedad de Parkinson. Ya uno, al momento de evaluar al paciente, busca hallazgos específicos que le corroboran esa impresión diagnóstica, pero antes de llegar yo a él, ya debo tener esa idea. Cuando el paciente le llega a uno con el temblor, la rigidez, la bradiquinesia, está de papayita, hasta la tía se lo diagnostica. El reto nuestro es hacer el diagnóstico mucho antes de que llegue a esa condición. Sí. Y ahí son importantes una cantidad de manifestaciones que nosotros llamamos síntomas no motores. Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay unos síntomas motores que son bradiquinesia, rigidez, temblor, que son los grandes, pero que en ese momento ya cuando están ahí son tan evidentes que uno dice, esto ya lleva mucho tiempo. Así es. Hay una cantidad de manifestaciones previas que a veces son muy difíciles de interpretar, y en esto no quiero generarle a la audiencia temor porque tenga alguno de estos síntomas, ¿sí? Que llamamos síntomas no motores, sensación de cansancio, algunos dolores osteomusculares, sensación de debilidad, constipación. Hay un síntoma que aparece mucho tiempo antes, que es la hiposmia, es la alteración olfatoria, que es muy prevalente en ellos. Bueno, eso en cuanto a los síntomas que pueden dar cuenta de que existe esta enfermedad. Y ya para terminar, doctor, hablamos del tratamiento. Inicialmente, lo mencionábamos ahorita, existe la cirugía, pero existen otro tipo de tratamientos apoyados en medicamentos, por ejemplo, en terapias. Entonces, inicialmente no es la cirugía. Eso quiero que quede absolutamente claro desde este momento. Es como el último recurso al que se acude. Es el último momento. Entonces, ¿qué es lo primero que evaluamos? ¿Cómo está el paciente? ¿Qué tan funcional está? ¿Cómo se va afectando su funcionalidad? Si la enfermedad ya le está generando dificultades para realizar actividades cotidianas, abrocharse la ropa, amarrarse los zapatos, comer, o incluso en algunas circunstancias afeitarse, cosas muy de la vida diaria. Ahí entran entonces los medicamentos y otro tipo de apoyos como las terapias. Doctor, se nos acaba el tiempo, es un tema que continuamos en otro programa definitivamente. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas. Chao. Que ya me